muchas cosas las que hay que señalar y conocer. Tenemos poco tiempo, así que por ahí voy a ir un poquito rápido. De todas maneras, se está grabando la clase y después la van a poder repasar si es que si fui demasiado veloz, digamos, y hubo cosas que no se pudieron entender. Para empezar, entonces vamos a ver las radiografías. Esto es una verdad que todos conocen, de cómo tener una radiografía. En este caso, como vemos en el gráfico, en la imagen del medio, una proyección póstero anterior. Por favor, ustedes saben que hay dos micrófonos que están abiertos y se produce mucho ruido. Por favor, presten atención y apaguen los micrófonos para que no interfiera en el audio. Muchas gracias. Bueno, a la izquierda vemos un aparato de radiografía, de toma de radiografía, en este caso digital, y a la derecha el aspecto que debe tener una radiografía de tórax para que sirva realmente de diagnóstico. Es esa radiografía en la que podemos ver las estructuras vasculares, el parénquima pulmonar y la opacidad cardíaca o cardiovascular que no borra las estructuras que tiene por detrás y por delante. Esto es lo que se llama técnica de alto kilovoltaje, mayor cantidad de kilovoltios que de miliamperaje, lo que hace que se logre este tipo de definición. Si uno aumenta el miliamperaje, la penetración de rayos X va a ser mayor, y entonces vamos a tener una imagen muy oscura de los pulmones y muy blanca del corazón, y no vamos a poder ver la fineza de los detalles como lo vemos en esta radiografía. Después la pregunta de siempre es cómo hacemos para leer una radiografía de tórax, porque realmente cuando uno empieza a ver las radiografías, meterse en el apasionante mundo del diagnóstico por imágenes, la radiografía de tórax es una cosa que no sé por qué siempre causa mucho temor. Y la cuestión es que uno después se va acostumbrando a medida que va viendo muchas radiografías y hace las cosas de manera automática. Pero una forma de comenzar es hacer lo que siempre nos han recomendado, que es empezar a mirar las estructuras, leer, como decimos entre comillas, las radiografías desde adentro hacia afuera, como están marcadas las flechas del gráfico de la izquierda, o de afuera hacia adentro, como lo muestra la radiografía de la derecha. Esto significa que hay que analizar todas las estructuras, comenzando por las partes blandas y los huesos, es decir, no hay que olvidarse de la caja torácica con los músculos, el tejido graso, etc. Las partes blandas, ¿no es cierto? La glándula mamaria en la mujer, los músculos pectorales en el hombre, y luego comenzar a analizar los parénquimas pulmonares y finalmente el mediastino vascular y los ilios pulmonares. Entonces, de esa manera es como debemos interpretar cuando tenemos ante nuestros ojos en un monitor actualmente una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior. Con la gran ventaja que tenemos hoy en día de poder usar los zoom y poder ampliar las imágenes con muchos detalles de estas radiografías digitales que son realmente muy útiles y de muy mucha información, si uno quiere leerlas, mirarlas y observarlas con detalle para poder hacer un correcto diagnóstico de normalidad o de anormalidad. Y otra forma, cuando nos toca, entonces cuando vamos desde afuera hacia adentro, supongamos, si nos toca ver los pulmones, otra forma de mirar a la radiografía y poder y evitar dejar áreas sin observar, es hacer esta mirada tipo espiralada o en zigzag de un lado y del otro, que han recomendado los viejos profesores de radiología, para que no nos quedemos sin mirar alguna zona del pulmón. Felson, un gran radiólogo que estudió el tórax a partir de la mitad del año 1900, del siglo pasado, a mediados del 1900, a partir de 1950 aproximadamente, o un poco antes, él recomendaba que hacer este tipo de visualización porque decía que cuando él investigó con muchos observadores, veía que uno fija directamente la mirada donde están los ilios, en esta parte central de la radiografía, y no es conveniente porque uno se pierde los detalles de la periferia del pulmón.
Entonces por eso es recomendable mirarla, a la radiografía, examinarla de esta manera. Y recuerden también que tenemos esta otra ventaja, que es tener dos pulmones y que uno puede comparar un lado con el otro, ver si las densidades en cada sector, superior, medio, inferior, son simétricas y no hay ninguna diferencia entre las densidades, por ejemplo, para tratar de determinar si hay o no patología. Como ustedes pueden ver, la radiografía póstero-anterior tiene una gran superposición de imágenes, representadas fundamentalmente por las estructuras óseas, como son las escápulas que vemos aquí arriba y a la izquierda, o acá arriba y a la derecha. En rojo ven todo el dibujo contorneado de las costillas. En la línea media la columna vertebral y superpuesta a ella el aire de la tráquea y de los bronquios principales, etc. De manera que es muy importante que tengamos siempre la radiografía de perfil para evitar que algunas de las estructuras que no podemos ver o que están superpuestas en la imagen póstero anterior las podamos analizar correctamente. Y este es otro desafío, ¿no? Cuando empezamos a ver las radiografías de tórax y vemos un perfil, nos parece que estamos viendo los cráteres de la Luna o las nebulosas del espacio exterior. Y en realidad, por lo menos uno puede hacer este reconocimiento básico en la radiografía de perfil. Ahí se los voy mostrando. Bueno, aquí adelante tenemos el esternón, que forma parte de la caja torácica, por supuesto, y por detrás, puesta con líneas, con guiones amarillos, que es el espacio claro retroesternal, que llamamos, que siempre debe tener aire. Si esto está ocupado es porque algo está pasando allí. Luego viene la opacidad de la silueta cardiovascular con la aorta. Ahí este número 10 representa esta línea verde clara, que es donde se proyecta el callado aórtico visto de perfil. Y por detrás de la silueta cardiovascular, otro espacio claro, que es el espacio claro retrocardíaco. Entonces fíjense en un detalle que les va a servir siempre para saber si hay algo patológico o no, que es los cuerpos vertebrales dorsales. Miren cómo están acá arriba, qué color tienen, hasta más o menos la quinta vértebra dorsal, y por debajo qué otro color tienen. Arriba son densas y abajo son bastante negras o radiolúcidas las vértebras dorsales. Esto se debe a que aquí, justamente en esta zona inferior, está proyectado el aire de los dos lóbulos inferiores. Por lo tanto, es lo que determina esta apariencia de menor densidad de los cuerpos vertebrales. Mientras que arriba están todas las estructuras de la cintura escapular, entre ellos los omóplatos que están dibujados aquí con el número 3, y todos los músculos de la articulación del hombro, y los músculos, parte de los músculos que forman parte de la pared posterior del tórax, de manera que siempre estos cuerpos vertebrales son más densos. De manera que también, cuando ustedes vean que estos cuerpos vertebrales están más aumentados de densidad, es porque algo está pasando, o en los pulmones o en las vértebras, y entonces hay algo patológico. Tendrán que volver a ver la radiografía póstero anterior para ver si realmente existe alguna patología. Recuerden además que la densidad del corazón es homogénea, siempre debe tener una tonalidad tenuemente radiopaca, un gris blanquecino, difuso, tanto en la radiografía de frente como en la radiografía de perfil, como vemos aquí. Así que aquí tienen el par radiológico, la póstero anterior a la izquierda, la lateral o de perfil a la derecha de la imagen, y vean cómo se cumple esto de la opacidad cardíaca homogénea, tanto en el frente como de este otro lado en el perfil, y cómo los cuerpos vertebrales dorsales en el perfil, dorsales inferiores en el perfil, son menos densos que los superiores. Ahí vemos las dos líneas que corresponden al omóplato, acá el húmero, que está puesto así hacia adelante, y la columna aérea de la tráquea y la división bronquial un poquito más hacia abajo. Y recuerden también lo que siempre nos han enseñado, que es que hay que hacer siempre, y siempre, radiografía de frente y de perfil. Y tienen que exigirle a los médicos que les pidan que siempre soliciten radiografía de frente y de perfil. Esto es muy importante y hay que machacarlo,
hay que educar a los médicos y que siempre se haga radiografía de frente y de perfil. ¿Por qué siempre hay que hacer el par frente y perfil? Porque lesiones que pueden pasar desapercibidas en la radiografía de anteroposterior, nos puede ayudar mucho la radiografía lateral. Miren esta radiografía posterior-anterior, donde el pulmón parece absolutamente normal, tanto a derecha como a izquierda, pero aquí sobre el diafragma hay una pequeña opacidad. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ahí las estructuras vasculares se ven bien, entonces no puede haber nada. Sin embargo, hay una opacidad ahí que hace como un menisco por arriba de este reborde que corresponde al diafragma. Y miren en la radiografía de perfil lo que les decía. Estos cuerpos vertebrales que normalmente tenían que ser más negros que los de arriba están prácticamente con la misma densidad. Y ahora si hacemos zoom o focalizamos la vista aquí, vamos a ver que hay algo más. Es decir, hay un área radiopaca aquí debajo, viene en el receso diafragmático posterior, y hay bronquios con aire que los podemos ver muy bien en este lugar muy lejano del ilio pulmonar. Por lo tanto, aquí hay algo patológico y uno, seguramente este paciente tiene fiebre, uno enseguida piensa con esta imagen que puede haber un proceso neumónico, un bloque neumónico. Si ustedes recuerdan que que el haz de rayos X entra de esta manera, digamos, ataca de esta manera en la radiografía póstero-anterior, es lógico pensar que si hay algo detrás del diafragma que está tan alto, como lo vemos aquí, perdón, no es que esté tan alto, sino que tiene esta configuración, y la neumonía se ubica bien por detrás, en lo que sería el receso pulmonar posterior, en este caso del pulmón izquierdo, puede quedar oculta, como casi queda oculta aquí en la radiografía posterior-anterior. Por eso, entonces, la importancia de tener siempre la radiografía de frente y de perfil. Bueno, así que ahí está señalada la patología. Y la relación que tiene que haber entre los cuerpos vertebrales dorsales superiores e inferiores. Entonces piensen ustedes, esta es la tomografía de ese mismo paciente que les acabo de mostrar. Entonces piensen ustedes que estamos atacando al tórax desde este lugar, con el diafragma y el corazón incluso superpuesto a esta neumonía, a este bloque neumónico del lóbulo inferior izquierdo. Esta es una imagen axial de la tomografía computada y esta es una imagen de reconstrucción coronal a partir de los volúmenes que se obtienen con las tomografías helicoidales multicorte. Entonces aquí vemos bien que se trata de una neumonía, que no es mentira lo que estábamos viendo en la radiología que les acabo de mostrar. Entonces, como les dije, no solamente el diafragma, sino también la opacidad cardíaca o la estructura cardíaca es la que puede generar que algunas imágenes pasen desapercibidas en proyección posterior. Y es muy importante también que recordemos la segmentación pulmonar. Esto que nos parece también las primeras veces que lo vemos como algo imposible de recordar o de tener presente cuando estamos informando, después viene solo. A medida que vamos analizando las radiografías, no hay que desesperarse. En el diagnóstico por imágenes, cuando estamos empezando, todos queremos saber todo de entrada y es verdaderamente imposible. Hay que ir, como decía un técnico de fútbol, paso a paso y aprender poco a poco. Y las cosas van fijándose en el cerebro, en la cabeza. No voy a abundar en detalles, solamente recuerden que hay 3 lóbulos bien definidos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo, y que pueden mencionarlo con la letra B, que es la B de bronquio, y números, o pueden denominarlos en forma nominal, es decir, con el nombre que tienen de acuerdo a la distribución. Eso digamos, depende un poco de los neumólogos, de los cirujanos de tórax. ¿Cuál les gusta más? Ustedes adáptense a la nomenclatura que les pidan los médicos que les derivan, y así van a hablar el mismo idioma. Solamente recuerden que del lado izquierdo hay 2 lóbulos y hay 2 bronquios menos, porque el bronquio del lóbulo superior, que son el apical y el posterior, el 1 y el 3, nacen juntos en el lóbulo superior. Y en el lóbulo inferior, el 7 y el 8, o sea, el anterior y el medial, que en el derecho están separados, aquí nacen juntos. Entonces hay 2 bronquios menos. Y hay una cisura menos que hace que
este lóbulo medio que tenemos del lado derecho no exista del lado izquierdo. Entonces tenemos en el lóbulo medio derecho el bronquio lateral y medial, B4 y B5, que están representados del lado izquierdo en un componente inferior del lóbulo superior, que es la língula. Y acá no son lateral y medial, sino superior e inferior. Entonces el B4 es superior y el B5 es inferior, que es la língula. Esas son 2 o 3 diferenciaciones que ustedes tienen que recordar, que no es tan difícil, para que después se ubiquen a dónde pueden estar las lesiones. Este es un gráfico muy lindo que también nos permite recordar cómo están divididos los pulmones y cómo, por ejemplo, el pulmón es un poco más pequeño que el derecho por la impronta que le provoca el corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, en este sector, en la parte inferior y medial, dando lo que se llama la escotadura. Y aquí pueden apreciar las cisuras del lado derecho y la cisura del lado izquierdo. Entonces recuerden, el lóbulo medio es solamente del lado derecho, entonces es una redundancia que en los informes de radiología o tomografía pongan lóbulo medio derecho. No hace falta, o sea, el lóbulo medio es uno solo. Y la língula forma parte del lóbulo superior, acuérdense, no es un lóbulo separado, es lóbulo superior y se llama língula, y está solamente, como ven ahí, en el lado izquierdo, en el pulmón izquierdo. Aquí les voy a dejar estos gráficos, no puedo detenerme porque si no, no vamos a terminar más. Les voy a dejar estos gráficos para que ustedes vean en los lóbulos superior, medio e inferior del lado derecho y superior e inferior del izquierdo, cómo se proyectan más o menos en las proyecciones posterior y lateral los diferentes segmentos. Solamente para que recuerden, el 1 es el apical, el 2 es el anterior y el 3 es el posterior, aquí en la radiografía de frente, para que vean a dónde se proyecta. Fíjense que el 3 es prácticamente lateral, mientras que el 2 lo podemos ver tanto lateral como medial. Y en la radiografía lateral, lógicamente, el apical es el que está en el medio, el anterior es el que está adelante, y el posterior, el número 3, es el que está por detrás. Miren lo que pasa con el lóbulo medio, qué bajo que se proyecta, porque uno piensa el lóbulo medio, bueno, debe estar acá en la parte media, pegada al ilio. Sin embargo, en el frente, en la proyección posterior anterior, se proyecta bien bajo. El lateral, que es el 4, por supuesto, por fuera, y el medial, el que va a ser más que nadie el signo de la silueta cuando hay una alteración, está más hacia la línea media. Y acá tienen la cisura menor, es el símbolo de cisura menor, y la cisura mayor dibujada de esta manera. Entonces tienen el lóbulo medio lateral y medial, uno arriba y el otro debajo en la proyección lateral. Luego tenemos los bronquios de los segmentos de los lóbulos inferiores. Una cosa a tener en cuenta, bueno, el 6 es el apical, el 7 es el anterior, el 9 es el lateral, el 8 es el medial y el 10 posterior. Aquí lo dividí en 2 para que ustedes puedan ver, que no estén superpuestos, así lo pueden ver mejor. Pero solamente tomen este detalle. El 6 incluso puede llegar hasta un poquito más alto. Acuérdense que la apical del lóbulo inferior, de los lóbulos inferiores, asciende muy alto y puede llegar hasta arriba del ilio muchas veces, y entonces uno se cree que está viendo cosas del lóbulo superior cuando en realidad son del lóbulo inferior. Y ahí tienen el lateral también. Bueno, lo mismo con el lado izquierdo, el 1 más el 3 nacen juntos y están arriba, es el ápico posterior, y el anterior que está por debajo y un poquito hacia adelante. La língula, como les dije antes, forma parte del lóbulo superior, y la língula tiene un segmento superior y un inferior, claramente, en la proyección lateral se lo ve bien, y de la misma manera, estos sí se proyectan un poco más a la altura del ilio, el superior con el número 4 y el inferior con el número 5. Bueno, el lóbulo inferior es muy parecido a lo que ocurre con el lado derecho, solamente que el anterior y el medial, que son el 7 y el 8, nacen juntos. Esto, digamos, lo pueden tener cerca cuando informan, si ustedes quieren ser precisos, como deben ser, no si quieren, sino que deben ser precisos cuando informen una lesión en una radiografía de frente y de perfil. Entonces, por ejemplo, en este paciente que vemos esta opacidad del lado izquierdo, y vemos aquí perfectamente delimitada la cisura oblicua, sabemos, miren hasta dónde llega el segmento apical acá del lóbulo inferior, miren hasta allá arriba. Entonces todo esto es lóbulo inferior y todo esto es lóbulo superior, y si lo tenemos a esta altura y superpuesta a la silueta cardíaca, esto es
Una patología que afecta a los segmentos 4 y 5 de la língula, superior e inferior de la língula. Y así pueden hacer ustedes perfectamente la segmentación y la localización precisa de una lesión. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ustedes recuerden, por ejemplo, en la língula justamente, o en algunos segmentos determinados del pulmón, no pueden ser bien auscultados porque están lejos de la pared. Y entonces el neumólogo tiene un paciente que tiene fiebre y no le ausculta nada y ustedes le dicen que tiene una neumonía. Pero bueno, díganle a dónde está, porque esto le puede indicar a él, bueno, claro, yo estoy poniendo el estetoscopio acá atrás y no encuentro nada, pero la lesión está bastante lejos de donde yo estoy pretendiendo escuchar, ¿me entienden? Por eso es importante decir precisamente a dónde están las lesiones. Esto también es muy fácil. Aquí se ve bastante poco, pero para iliar, perdón, derecha hay una opacidad tenue, y en la radiografía lateral se ve perfecto la cisura menor, que tiene un trayecto horizontal, la oblicua viene por acá, recuerden, ahí se ve, incluso, ahí se ve bastante bien. Entonces esto es el lóbulo medio, que está entre la cisura oblicua y la menor, esto es lóbulo inferior, y nos queda el lóbulo superior, que está por arriba de la cisura menor. Y una lesión que está adelante, está pegado al esternón, por lo tanto es anterior. Entonces esto es, según los esquemitas que vemos aquí debajo, una neumonía también, pero del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Vieron que no es tan difícil. Entonces, ¿para qué y por qué saber y recordar a la segmentación pulmonar? Primero, debemos reconocer y tenemos que tener conocimiento de la separación de los pulmones en lóbulos y segmentos, que es muy importante, y sobre todo hoy, que digamos, los cirujanos de pulmón también a veces son bastante precisos en hacer senectomía y ya no, ni siquiera lobectomía y por supuesto menos aún neumonectomías totales por una lesión pequeña, ¿verdad? Entonces, la segmentación pulmonar es eso, es conocer bien la separación de los pulmones en lóbulos y segmentos. ¿Y cómo hacemos? A partir de los bronquios principales, siguiendo sus divisiones sucesivas y teniendo en cuenta la importante cuestión que hay que tener en cuenta, que es la relación con las cisuras. Entonces nos permite reconocer los sectores del pulmón en la RX, tanto en la RX como en la tomografía computada, y como les dije recién, nos permitirá diagnosticar en forma correcta la localización de las alteraciones. Y de esa manera ustedes le van a ofrecer a los médicos solicitantes una descripción precisa, sobre todo para los cirujanos cuando tienen que tomar una conducta quirúrgica, como les dije. Entonces, fíjense, este es un esquema de un pulmón, en el medio vemos una radiografía de posterior anterior, de frente, y una tomografía computada con una reconstrucción coronal a partir del volumen obtenido, como se pasa por alto las cisuras en la radiografía de frente, pero en la tomografía computada vemos las cisuras, que son estas líneas que tienen casi siempre 1 milímetro o 1,5 milímetros de espesor, y que las podemos ver con un trayecto nítido, rodeadas del aire, de los pulmones, que normalmente se presenta de esa manera en la tomografía computada. Entonces, tanto en la reconstrucción coronal, que vemos acá a la derecha, que les mostré recién, como en la reconstrucción axial uno puede reconocer las cisuras y por lo tanto, a partir de ellas, realizar, de acuerdo a la altura en la que estemos, la segmentación pulmonar por medio de la tomografía computada. ¿Y esto qué nos permite? Es saber si este nódulo que está allí está en el lóbulo inferior o está en el lóbulo superior. En la proyección coronal, vemos que lo vemos proyectado por arriba de la cisura, pero fundamentalmente en el plano axial lo vemos que está por delante. Entonces sabemos que la cisura está dividiendo el lóbulo superior del inferior. El lóbulo superior es anterior en su localización y el inferior es posterior. Por lo tanto, este nódulo se encuentra en el lóbulo superior izquierdo. Y como estamos en la emergencia aquí ya de bronquio de los lóbulos inferiores, como estamos medio bajo en los cortes que estamos realizando, decimos que esto se encuentra en la língula. Y después veremos si se trata del segmento superior o del segmento inferior de la língula, pero ya diciendo que es de la língula es bastante. También hay que recordar que tanto en las proyecciones póstero, anterior y lateral, puede haber estructuras que son normales y que nos pueden ayudar también a evitar errores, de no considerar opacidades que se proyectan dentro de la cavidad torácica o de los pulmones,
que no generen una duda acerca de si hay una patología o no, y que no lo digamos cuando en realidad es una estructura normal. En primer lugar, ustedes tienen que reconocer las proyecciones y cuando hagan los informes tienen que poner tórax frente y perfil o tórax frente solo, como ocurre muchas veces con los piden. Pero si no, esto es lo que se debe pedir. Radiografía de tórax frente y perfil. Lo que vamos a ver, si ustedes quieren, también pueden tener estos esquemas cerca, por lo menos cuando empiezan a informar radiografías, que les van a ayudar a reconocer las estructuras que se ven normalmente en una proyección postero-anterior. Después, a ver, ustedes tienen que ser capaces también de discernir si la radiografía que está tomada está bien o no, porque no saben cuántas veces una placa radiográfica o una radiografía tomada mal puede generar dudas y crear conflictos en cuanto a si hay o no un proceso patológico en la proyección que estamos mirando. A la izquierda es una radiografía que está bien centrada, como ustedes pueden ver allí, donde se pueden contar hasta la quinta, sexta apófisis espinosa cervical, por lo tanto está bien penetrada. Las clavículas están equidistantes a la línea media trazada por las apófisis espinosas, y los omóplatos están casi totalmente fuera de la proyección de los pulmones. En cambio, miren aquí cómo hay una diferencia de separación entre el borde, la espina de la escápula de un lado y del otro, hay mayor separación. Fíjense cómo esta parte de la clavícula del lado derecho se ve casi borrosa y esta se ve mejor, es decir, esta es una radiografía que está rotada, no está del todo centrada en la línea media, por lo tanto puede traer problemas y hay que tratar de que sea corregida por el técnico radiólogo que la ha obtenida antes de tener problemas. También cuando tengan oportunidad de ver radiografías de pacientes que están internados, se van a encontrar con estas estructuras. A la izquierda, señalado con flecha roja, la presencia de un tubo endotraqueal, y ustedes tendrán que también describirlos, ver si el borde inferior de ese tubo endotraqueal se encuentra o no a más de 2 centímetros de distancia de la carina, que es la posición en la que debe estar para que el paciente esté bien ventilado en sus dos pulmones, o ver estos dispositivos que son catéteres yugulares o subclavios, pero en esta imagen en particular y señalado con flecha negra, un catéter de medición de presión pulmonar que se llama catéter de Swan-Ganz, o lo que vemos aquí en la imagen de la derecha, toda esta superposición de cables que son cables que están registrando, haciendo el monitoreo del paciente internado en la unidad de terapia intensiva o en la unidad coronaria. También podemos encontrar marcapasos, tienen que aprender a reconocerlos. A veces están siempre en la pared anterior del tórax, a veces del lado derecho, con mayor frecuencia ahora los están poniendo del lado izquierdo. Ver dónde está y qué trayecto tiene el catéter de ese marcapasos. Describir si hay sutura de esternotomía, como vemos aquí. Bueno, en este caso hay derrame pleural izquierdo. Que miren lo que les decía antes, que si uno compara este sector del pulmón con este otro, claramente acá hay algo que de este lado no está. Esto es una opacidad homogénea que tiene una curvita ahí contra la pared torácica. A los que estamos acostumbrados a ver esto no nos cabe ninguna duda de que se trata de un derrame pleural. Perdón. Y aquí vemos una placa, una proyección, esta sí es anteroposterior, está tomada en la cama, en la unidad de terapia intensiva, no es posterior-anterior. Y aquí ven dos catéteres subclavios, cómo tienen su trayecto. Este va bien por la vena cava superior hasta la aurícula. Y este otro, que normalmente debiera tomar el camino de la vena innominada y pasar para el otro lado, se quedó ahí cerca del callado aórtico, probablemente en una posición anómala, y eso también hay que describirlo en nuestros reportes. Una cosa que no debiera ocurrir es, como vemos en la imagen de la izquierda, la proyección de la escápula dentro de los parénquimas pulmonares, y la otra es tener siempre la proyección, como vemos en este ejemplo de la derecha, la proyección en inspiración adecuada. Recuerden que tenemos que ver por lo menos 9 arcos costales posteriores y al menos 5 arcos costales anteriores para reconocer que la radiografía está bien tomada en ese sentido, está bien inspirada, porque si la tomamos expirada, como vemos aquí, el pulmón es como que se blanquea, sobre todo en las partes inferiores, y ya no sabemos si esto es normal porque el pulmón se colapsó al soltar todo el aire, o si hay un proceso neumónico patológico. Entonces siempre tienen que ustedes contar las costillas y que esté bien inspirada, porque si no, no sirve. Luego hay que evaluar el mediastino.
En el mediastino hay también una gran superposición de estructuras, entonces aquí sí tal vez la tomografía computada tiene mucha mayor importancia que la RX, pero hay algunas cuestiones e imágenes que nos pueden ayudar a detectar que hay alguna patología. Usamos mucho en el mediastino lo que se llaman las líneas mediastinales y usamos la división anatómica. A la derecha ustedes pueden ver un esquema donde está diferenciado el mediastino anterior con la letra A, el medio con la M y el P posterior. Es una forma sencilla y menos complicada de reconocer los diferentes sectores del mediastino, trazando una línea que remarque el borde de la silueta cardiovascular, tanto anterior como posterior. Entonces todo lo que está incluido en la silueta cardiovascular es el medio, lo que está por delante es anterior, y lo que está por detrás es posterior, donde algunos autores incluyen, por supuesto, a la columna vertebral, pero también incluyen a la tráquea y al esófago, y por supuesto a la aorta, que está pegada en su trayecto descendente a la columna vertebral. Entonces vamos a ver algunas líneas que nos pueden ayudar a hacer algunos diagnósticos. En las RX, aquí vemos en la tomografía computada y señalada con estas flechas blancas y rojas, las líneas paraespinales, por ejemplo, que son esa estructura de partes blandas y algunos fascículos musculares que crean esta imagen de doble contorno sobre los bordes laterales de la columna vertebral. Y aquí vemos una radiografía cómo se proyecta entonces el mediastino anterior, medio y posterior. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque ustedes a partir de detectar una imagen en alguno de estos compartimentos pueden pensar en qué es lo que hay en cada compartimento. En el mediastino anterior está el timo en la parte alta y hay ganglios linfáticos. En el medio está el corazón con sus estructuras vasculares, incluyendo los vasos que tienen destino cefálico, o sea, supraórticos. Y en el posterior, como les dije, la tráquea, el esófago y la aorta. Y además, una vez que lo tienen en anterior, medio y posterior, los podemos dividir en mediastino superior, mediastino medio, como vemos en el esquema, y mediastino inferior, de acuerdo a las alturas que tienen ustedes señaladas allí en relación con los cuerpos vertebrales. Y les hablaba recién de las líneas mediastinales. Las dos principales que siempre tratamos de analizar son estas dos que están aquí debajo, que son las líneas paraespinales. Luego tenemos en celeste aquí la línea paratraqueal derecha, en rojo la línea paratraqueal izquierda, que es un poquito más regular en su trayecto, la línea del borde del callado aórtico y de la aorta descendente. Si se acuerdan de esas líneas, ya tenemos bastante información agendada. Y recuerden que a la altura, no sé si alcanzan a distinguir acá el aire de la tráquea y el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente principal izquierdo, justo donde se produce el ángulo entre el bronquio principal derecho y la tráquea hay una opacidad redondita que corresponde al callado de la vena ácigos. No se olviden, no lo vean como patológico. Siempre los clínicos me vienen a preguntar qué es esa cosita redondita que está pegada al callado aórtico del lado derecho. Y la otra es esta obliteración del seno cardiofrénico del lado derecho, que está representado por el trayecto de la vena cava inferior, y entonces tampoco confundir con algo patológico. Aquí lo tienen un poquito más, digamos, grande a la imagen para que la puedan ver en forma más adecuada y gráfica. Recuerden siempre estas líneas paraespinales, que es muy importante y de mucha ayuda. Otras líneas mediastinales que podemos ver, y muchas veces las vemos en la radiografía, entre un 10 a un 25% de los casos, son las líneas de unión anterior y posterior. La línea de unión anterior, como vemos en la tomografía, está representada por la superposición o la adhesión entre las dos pleuras del lado derecho y del lado izquierdo, de las dos pleuras viscerales, de manera que generan esta línea en la tomografía computada por detrás del esternón y generalmente en la línea media. La línea de unión anterior en la radiografía se presenta como un doble contorno, como vemos aquí por debajo del botón aórtico, como vemos en la radiografía superior izquierda. Y debajo vemos la línea de unión posterior, que es un poquito más corta en su extensión, también está en la línea media, pero por delante de la vértebra y por detrás del trayecto del esófago y de la vena ácigos, y tiene este aspecto de B corta o de Y, que termina justo en el borde superior del callado aórtico. Entonces la línea de unión anterior sobrepasa el borde inferior del callado aórtico y la línea de unión posterior queda justo por arriba
del reborde del callado aórtico. Esta otra manifestación o línea paravertebral de las densidades que hay normalmente en el mediastino se llama banda aortopulmonar. Es frecuente que lo veamos en las radiografías, general mucho más que las líneas de unión anterior y posterior, un porcentaje un poquito más alto, y está representado por la interfase de la grasa del mediastino anterior y superior con el callado aórtico por arriba y la rama izquierda de la arteria pulmonar por debajo. La interfase entre este tejido relativamente sólido y el aire es lo que crea esta densidad bien neta entre el botón, la parte inferior del botón aórtico y el pulmón propiamente dicho. Eso se llama banda aortopulmonar. Ahora pasemos a los ilios en la radiografía. Fíjense, tampoco voy a abundar mucho, pero observen que si uno hace un zoom ilio pulmonar derecho puede descubrir todas las estructuras que están. Esto, ustedes recuerden que por más de 60 años lo único que había para ver los pulmones era la radiografía y por lo tanto había que ver las estructuras. Y si uno quiere, las puede ver como están señaladas aquí. Bronquios, arteria, la vena pulmonar superior, la arteria descendente inferior, que después si vamos un poquito más abajo la vemos aquí, bien neta, bien gruesa, bien visible, en un trayecto paralelo al borde derecho del corazón. Fíjense cómo esta viene hacia abajo en forma vertical y cómo estas dos estructuras que estoy señalando con la flecha tienen un trayecto oblicuo y van directamente hacia la aurícula izquierda. De esta manera, ustedes cuando les pregunten cómo está formado el ilio pulmonar, está formado por la vena pulmonar superior izquierda, por la arteria pulmonar, la rama principal y la rama descendente, y por el bronquio principal y el bronquio del lóbulo inferior, pero no por las venas pulmonares inferiores que desembocan mucho más debajo que el ilio vascular propiamente dicho. De la misma manera, del lado izquierdo pueden ver las estructuras, pueden ver la emergencia de la arteria pulmonar izquierda, pueden ver los bronquios que de acuerdo a cómo estén dispuestos se van a ver redondos o elongados, etc. Y aquí también, un poco menos porque queda algo oculta detrás de la opacidad cardíaca, la arteria del lóbulo inferior izquierdo, y también el trayecto de las venas pulmonares que se dirigen hacia la aurícula izquierda. Es decir, que con ganas, con mucho detenimiento, se pueden ver todas las estructuras de los ilios pulmonares también. Y no es una exigencia que les quiero hacer yo a ustedes, sino que tiene que ser una exigencia de ustedes para ponerse como desafío e identificar las estructuras. Porque hace bien que uno se sienta satisfecho de lo que ha aprendido, de lo que puede ver en cualquier ámbito del diagnóstico por imágenes y sobre todo en la radiografía de tórax. Luego, si ampliamos en el perfil los ilios pulmonares, tengan en cuenta que estos son dos pacientes diferentes en los que podemos reconocer los bronquios de los lóbulos superiores. Acuérdense que no vemos, estas imágenes redonditas no son los bronquios principales, sino los bronquios de los lóbulos superiores. Aquí vemos el superior derecho y el superior izquierdo. El superior derecho tiene ahí como una especie de menisco porque justo se ha superpuesto a la arteria del lóbulo superior derecho. Pero eso es normal. Si no lo tienen aquí, un poquito menos redondo al lóbulo superior derecho y aquí al lóbulo inferior izquierdo también más redondo. Entonces, arriba el lóbulo superior derecho, abajo el lóbulo superior izquierdo. Y en el perfil también vamos a reconocer estas dos imágenes radiopacas intensas, por delante la rama derecha de la arteria pulmonar y por detrás la rama izquierda. Arriba y adelante el derecho, debajo y por detrás lo que es izquierdo, bronquio y arteria. Muy bien. Recordemos el contorno del corazón, como les dije recién, aquí tienen un esquema para que lo vean dibujado, y aquí tenemos la radiografía, donde vemos el trayecto de la vena cava inferior que oblitera el seno cardiofrénico, el borde derecho que corresponde a la aurícula derecha, recuerden, el borde superior que corresponde a la aorta ascendente, no a la vena cava superior, a la aorta ascendente, y aquí arriba sí vemos el trayecto de la vena cava superior. Aquí está el callado aórtico del lado izquierdo, los tres arcos, ¿no es cierto? El callado aórtico o botón aórtico, el arco de la pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo. Eso es relativamente sencillo. Sirve la radiografía para saber si tenemos cardiomegalia o no. Aproximación. Hoy, con los métodos que contamos, sobre todo con el ecocardiograma, los cardiólogos ya prácticamente piden la radiografía solamente para tener una idea de si el corazón está más o menos normal. Pero saber el tamaño del corazón en general y de las cavidades en particular
hoy en día es patrimonio de la ecografía, del ecocardiograma. De todas maneras, aquí les dejo la forma de medir el corazón en relación con la pared torácica para saber si hay o no cardiomegalia. Lo pueden tomar desde el borde derecho al izquierdo en un solo tramo, como vemos aquí, y después comparar con el diámetro del borde interno al otro borde interno de la parte más ancha de la caja torácica. O pueden tomar la línea media, la parte más saliente del lado derecho y la más saliente del lado izquierdo, suman estas dos y después se lo dividen por el ancho de la caja torácica. Recuerden que la relación siempre tiene que ser menor de 0,50. En la radiografía lateral, otra cosa interesante también es reconocer a dónde están las cavidades cardíacas. Aquí lo tienen representado en un esquema para que después ustedes lo puedan valorar en la radiografía verdadera. Recuerden también que cuando vean la tomografía computada, las cavidades derechas son anteriores y las cavidades izquierdas son posteriores. No se olviden de eso. Las cavidades derechas son anteriores y las izquierdas son posteriores. Vamos a ver algunas variantes anatómicas. En este caso, si ustedes recuerdan, el botón aórtico lo tenemos aquí a la derecha de la pantalla, digamos. Cuando aparecen estos bultos radiopacos del lado izquierdo, hay que pensar que el callado aórtico no está en el lugar donde debe estar y que por lo tanto hay lo que se llama un botón aórtico o un callado aórtico izquierdo. Entonces aquí arriba ven la configuración normal, habitual, que tiene el callado aórtico sobre el borde izquierdo de la columna vertebral, y aquí en estas dos imágenes cómo está del lado derecho. Entonces, una vez que ustedes determinan eso, hay que ver si la silueta cardíaca está orientada también bien o mal. Fíjense que aquí tenemos un situs inverso, porque aquí tenemos marcada con R, o sea, la derecha del paciente, y tenemos el botón aórtico mirando hacia la derecha, la punta del corazón mirando hacia la derecha, e incluso si incursionamos por debajo del diafragma, vamos a ver que la opacidad, la radiolucidez que normalmente vemos del otro lado, y que corresponde al ángulo esplénico, está debajo del diafragma derecho, y que la opacidad del hígado, que normalmente está de este lado, lo tenemos del lado izquierdo. Entonces, esto puede tratarse de un situs inverso. Otra estructura que es muy frecuente de ver y que es como una variante anatómica es la cisura accesoria de la vena ácidos. Aquí lo vemos en la proyección póstero anterior. Mírenla porque todos siempre tienen dudas acerca de por qué se ve tan redondito esto y por qué es así y no es nada patológico. Bueno, si tiene siempre esta línea que en la punta tiene como una lagrimita, allí esto es la cisura accesoria de la vena ácidos. Recuerden que en la vida embrionaria a veces la vena ácidos se desarrolla o desciende. Luego que se formó la capa pleural, entonces se arrastra a la pleura parietal y visceral y deja como un surco y llega después a posicionarse en el lugar donde debe estar, ahí en el ángulo, como les dije recién, entre la tráquea y el bronquio principal, y queda esta imagen como suspendida ahí, como si fuese una lágrima, y así es como lo vemos en la imagen de la derecha en la tomografía computada. No es un lóbulo de la vena ácidos, no tiene bronquio propio, no tiene vascularización propia, por lo tanto es una cisura accesoria. Y eso se llama, como les dije recién, signo de la lágrima. Muy bien, presten atención a estas imágenes que se llaman parásitas. En este caso arriba vemos una opacidad del lado derecho y un bulto que sobresale por fuera de la pared torácica, es simplemente una prótesis mamaria, como se ve en la tomografía computada. O aquí que se ven muchos nodulillos, no hay que confundir con nódulos parenquimatosos pulmonares, porque miren cómo se ve acá con las flechas que están señalando cerca del húmero, todos estos nódulos de las partes blandas. Efectivamente en la tomografía eran todos nódulos del tejido subcutáneo y de la piel. Por lo tanto, tener en cuenta, mirar bien siempre lo que están analizando. La opacidad parásita de las escápulas, a veces por la misma anatomía del paciente, por más que le hagamos abrir en ala los brazos o lo hagamos poner bien hacia atrás, etc., a veces las escápulas quedan, pero entonces también sean vivos en advertir que esto es la opacidad del hueso, que está superpuesto al parénquima pulmonar y que no es nada patológico. Y después las glándulas mamarias, en la mujer obviamente, tienen también el poder de dar un aumento de la densidad de las partes inferiores del pulmón en relación con las partes superiores, sobre todo cuando son mamas muy densas, como vimos allí. Aquí podemos ver del lado izquierdo una alteración de la posición del diafragma. Observen, siempre comparando, como les digo, el diafragma izquierdo y el derecho, que tiene
esta configuración. Acá está pasando algo, después ustedes lo van a ver en la parte patológica, esto es atelectasia del lóbulo inferior derecho que ha provocado esta imagen triangular. Y también la imagen del derrame pleural, como les dije recién, da como una imagen cóncava hacia abajo, con un ángulo obtuso contra la pared torácica, y que se puede utilizar la radiografía lateral, si ustedes no tienen a mano ecografía o no quieren hacer una tomografía para no irradiar al paciente y quieren estar seguros, lo pueden poner al paciente en el decúbito del lado que sospechan el derrame y hacen una radiografía con rayo lateral, con el paciente decúbito y poniendo en posición de frente al tubo sobre el paciente para poder obtener esta imagen y confirmar que esto que se ve aquí difunde sobre el margen lateral del tórax y por lo tanto se trata de derrame pleural. También hay que recordar las imágenes aéreas normales que vemos por debajo de los diafragmas porque forma parte de un diagnóstico, porque a veces la ausencia del aire puede indicar que está pasando algo o con el estómago o que es esta imagen que vemos aquí con negrita o del ángulo esplénico del colon que vemos en rojo. O también que aparezca aire del lado derecho, pero viendo acá no hay destrocardia, no hay nada. Acá vemos que del lado izquierdo está el aire del ángulo esplénico, pero acá ha aparecido aire debajo del diafragma derecho donde no debe haber. Cuando aparece eso, puede estar ocurriendo esto que se ve en el esquema, que es la interposición del colon derecho, del ángulo hepático, entre el borde superior del hígado y el diafragma, que se llama signo de Chilaiditi. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a la tomografía computada para no perder tiempo y hacer la anatomía tomográfica también. Normalmente hacemos con el paciente en decúbito dorsal, la forma de realización varía mucho de acuerdo a los centros, pero hay algunas reglas que se siguen, ¿no es cierto? Hoy en día prácticamente todo se hace con técnica de adquisición helicoidal, con la cantidad de hileras que cada centro de diagnóstico tenga, que van de 8 hasta 512, por ejemplo, en algunos lugares del país. Tenemos la posibilidad de hacer baja dosis de radiación con los nuevos aparatos, así que ya no es tanto un impedimento de hacer por ahí 2 tomografías por año en un paciente, porque lo podemos hacer con baja dosis, sobre todo cuando es indispensable, sobre todo en pacientes que tienen el tratamiento oncológico y necesitan un seguimiento muy cercano en el tiempo. La inyección de contraste iodado no es indispensable, solamente dependiendo de cuáles son, cuál es la patología que se busca. Obviamente, si estamos buscando una patología mediastinal o de tipo aórtica vascular, necesitamos hacer inyección de contraste iodado. Por supuesto, también si estamos estudiando o investigando si hay tromboembolismo pulmonar en los pacientes. La colaboración del paciente en la actualidad tiene relativa importancia porque si un paciente que no está en condiciones o que no puede hacer una disnea prolongada, recuerden que los aparatos actuales pueden obtener imágenes de todo el tórax en incluso menos de 10 segundos, por lo tanto la imagen se va a ver poco afectada por los movimientos. Generalmente lo hacemos no generalmente, siempre lo hacemos en inspiración profunda y sostenida, y nosotros sí acostumbramos siempre en todos los pacientes a hacer una adquisición bien separada de los cortes, 3 o 4 cortes en expiración forzada, para detectar si hay o no atrapamiento aéreo como parte de una patología pulmonar. Bueno, hay que hacer angiotomografía, se puede hacer angiotomografía porque justamente la gran definición que tienen los aparatos con las reconstrucciones volumétricas nos permiten hacer angiografías y nos permiten hacer reconstrucciones de alta intensidad que se llama MIP o de mínima intensidad que se llama MINIP. Por supuesto que la tomografía computada es el estudio de primera línea para toda la patología torácica, todas las que ven aquí, y como les dije antes, si se hace o no con inyección de contraste iodado. Bueno, no se hace cuando se está estudiando una intersticiopatía, no nos hace falta el contraste, el EPOC, la EPOC, el asma o imágenes precontraste endovenoso que no nos muestra lesiones, entonces por más que nos hayan pedido contraste, ustedes no lo hagan si no lo necesitan. Es una droga menos que se le mete al organismo. Y sí hay que hacerlo, por supuesto, como dijimos, en los estudios vasculares, en el estudio del nódulo pulmonar solitario, porque es importante ver cómo se comporta en la fase arterial y en las fases tardías, luego de la inyección de contraste, en el cáncer de pulmón, en la patología mediastinal, en la patología pleural es importante, y por supuesto si estamos estudiando o sospechando una malformación arteriovenosa en un paciente con hemoptisis.
Así es como vemos en la tomografía computada, en un corte axial a la izquierda y coronal a la derecha, en una reconstrucción a partir de los volúmenes, como les decía recién, y miren la alta calidad y definición que tienen para poder ver los parénquimas pulmonares, el aire, los bronquios, esas pequeñas imágenes redonditas, radiolúcidas o hipodensas que vemos dispersas en todo el parénquima pulmonar, y lo blanco que corresponde a la hiperdensidad de las estructuras vasculares. Fíjense las cisuras, como las vemos, como vimos antes, como la vemos muy bien, y cómo podemos hacer valoración del árbol, del árbol respiratorio superior en este caso. Observen que hay algunos espacios que se ven muy negros, muy hipodensos alrededor de las cisuras y en la periferia de los pulmones. Esto corresponde a los 3 milímetros de espesor en los que la tomografía computada no tiene poder de resolución porque pegado a las pleuras y a la pared lateral hay estructuras que tienen mediciones micrométricas, por lo tanto, quedan fuera de la resolución de la tomografía computada. Esos son 3 milímetros adyacente a la cisura o a la pared torácica. Importante porque si ahí aparece alguna línea o algún bronquio o alguna estructura vascular es porque ahí hay algo patológico. Y los bronquios, como les señalo aquí en la imagen de la derecha, se dejan de ver alrededor de 10 a 15 milímetros superficie externa del tórax. Entonces, si vemos quistes o estructuras que nos parecen bronquios que están por fuera de esta distancia de 1 a 1.5 centímetros, debemos considerar que hay una patología de la pequeña vía aérea. Y esto nos permite diferenciar al pulmón en periférico, desde ese 1,5 centímetros hacia afuera, hacia la pared, o hacia el mediastino, también es periferia del pulmón lo que está cerca del mediastino y de las cisuras, y lo que está por dentro de ese 1,5 centímetros es la parte central o medular del pulmón. Y esto también es bueno saberlo porque nos permite, cuando si una lesión tiene mayor distribución periférica que central, o más central que periférica, nos va a permitir también diferenciar las intersticiopatías, por ejemplo, de unas de otras. Siempre usamos este esquema para demostrar cuál es la unidad funcional de lo que estamos viendo en la tomografía computada de los parénquimas pulmonares. Y este es el lobulillo secundario. El lobulillo secundario es una formación que tiene una morfología heptagonal, que tiene una pared que no es visible en la tomografía computada porque es micrométrica y que solamente se torna visible, como vemos en la imagen de la derecha, cuando tiene un proceso patológico que la engrosa y le hace alcanzar milímetros de espesor, o menos, o un poco más que micras. Las tomografías hoy tienen capacidad de resolución de hasta 0,50, 0,60 y 3 milímetros de espesor. Por lo tanto, cuando adquieren ese espesor, ya la pared del lobulillo secundario se puede ver. Es decir, que en este sector, por ejemplo, que está más negrito el pulmón, hay lobulillo secundario, solo que no lo estamos viendo. Pero acá, que sí tiene un engrosamiento regular, estamos viendo la pared y la morfología habitual del lobulillo secundario. Entonces, a la pared del lobulillo secundario le llamamos periférica, intersticio periférico. A lo que está dentro del lobulillo secundario le llamamos intraparenquimatoso, y al que está rodeando al bronquiolo, que es esto negrito que se ve aquí, y al capilar, que es esto blanco, le llamamos intersticio axial o central. Y cuando hablamos de la pared del lobulillo secundario que está perpendicular a la pared torácica, ¿se acuerdan que les dije que acá no se veía nada? Normalmente, bueno, miren aquí lo que hay quistes, engrosamientos irregulares paralelos, engrosamientos lineales perpendiculares. Esto es patológico. Ahí se ha producido una patología. Es decir, que como vemos en los dibujitos de aquí debajo, cuando es normal, como vemos aquí, no lo podemos ver. Pero si se engrosa por cualquier patología como edema de pulmón, linfangitis, etc., lo vamos a comenzar a ver. Y aquí vemos una microscopía electrónica, donde vemos la pared del lobulillo secundario de un lado, vemos el bronquiolo y vemos el capilar, la arteriola que junto con el bronquiolo. Entonces esto es lo que se llama el septo subpleural cuando está pegado a la pared. Y la vénula, recuerden que va por la periferia del lobulillo secundario, no va por la parte central. Muy bien, así es como se ve la distribución del lobulillo secundario, cómo entra el bronquio, cómo entran las arterias, cómo entra la arteria y los linfáticos,
y cómo se va la sangre por la pared del lobulillo secundario a retornar hacia la parte central del mediastino. Entonces tenemos que recordar que el lobulillo secundario es la porción de pulmón más pequeña que podemos detectar con la tomografía computada y es la unidad funcional pulmonar. Es lo que está aquí debajo. Contiene al bronquiolo terminal y hay 3 a 5 bronquiolos terminales en cada lobulillo secundario y alrededor de 30 a 50 lobulillos primarios dentro del lobulillo secundario. El lobulillo primario entonces comprende a los conductos alveolares, los sacos alveolares, todo lo que estamos viendo aquí, alvéolos, vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo, que están situados distalmente al bronquiolo respiratorio, más allá del bronquiolo respiratorio, y entonces forma parte de estas 30 o 50 estructuras que están dentro del lobulillo secundario. Y el acino es la porción del pulmón distal al bronquiolo terminal, o sea que comprende a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y a los alvéolos. Es toda la estructura esta que vemos aquí. Eso es importante tener en cuenta también porque hay que conocer después para saber la funcionalidad que tiene. Como ven aquí, el acino supera se encuentra, digo, englobando al lobulillo primario y al bronquiolo respiratorio, más allá del bronquiolo terminal. El lobulillo secundario incluye al bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal, lobulillo secundario con los acinos y el lobulillo primario. El acino incluye a los bronquiolos respiratorios y al lobulillo primario. ¿De acuerdo? Así lo tiene un poquito más presente. Ahí se los remarco para que lo recuerden. Esto es el lobulillo primario. Muy bien, más imágenes del lobulillo secundario, muy importante, parece como un panal de abejas, por eso cuando se engrosa a veces hablamos de panalización. Recordemos un poco la anatomía normal del mediastino. Como les dije, esto iba a ser largo, así que espero no pasarme demasiado. Me quedan unos 10 minutitos y terminamos. Van a tener esta clase, así que ahí están numeradas, a la izquierda van a tener toda la nomenclatura. Solamente les voy a ir diciendo algunas cosas para que ustedes tengan en cuenta de cómo acomodarse cuando están viendo una tomografía computada y después de haber analizado el parénquima, van a volver hacia arriba y van a empezar a analizar el mediastino. Una vez que vieron los parénquimas pulmonares, la pleura, etc., ahora vamos al mediastino. Entonces, traten de hacerse mentalmente la idea de niveles y busquen el nivel cervical inferior o tiroideo. Van a reconocer la glándula tiroidea como una estructura bilobulada que pasa por un puente por delante de la tráquea y se ve bien blanquita. Entonces ahí van a reconocer la tiroides y ahí tienen las estructuras vasculares que ya también las conocen por anatomía, que están al lado de la glándula tiroides. Luego van a ir un poco más abajo al nivel opercular, donde está el opérculo torácico, la parte más alta, que la tienen aquí en este esquema de la derecha. Lo que van a empezar a ver son las estructuras supraórticas, los vasos con destino cefálico, por delante y por el sector lateral de la tráquea, que se ve negrita acá con el número 7, y por detrás el esófago y la vena ácidos. Entonces van a ver esta estructura que es como cóncava, que es la vena innominada, o vena brachiocefálica izquierda, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. La última que nace hacia atrás es la arteria subclavia izquierda. Ahí la tienen con inyección de contraste. El tronco, la vena innominada, tronco arterial brachiocefálico, carótida y arteria subclavia. Luego vamos, después del opérculo, al nivel del callado aórtico, y ahí en el callado aórtico van a volver a ver a la vena innominada todavía, la vena cava superior, porque ya confluyó el otro tronco venoso brachiocefálico, el callado aórtico, la tráquea y el esófago por delante, que a veces lo vemos con aire, por delante de la columna vertebral. Así que acuérdense de eso porque es muy importante también tener presente la anatomía. Luego vamos arriba, vamos a llevar la mirada hacia arriba, vamos a ver el nivel carinal, donde se bifurca la tráquea, ahí está señalado con el número 8. Entonces, ahí tienen las estructuras, sobre todo que vamos a ver, que es la vena cava con el 2, la aorta ascendente y la aorta descendente con el 3 y el 4. En el nivel infracarinal vamos a empezar a ver, vamos a ver la imagen tomográfica abajo a la derecha, vamos a empezar a ver las ramas de la arteria pulmonar. Con el 3 está la rama principal, el 5 la rama izquierda y el 4 la rama derecha. Aorta ascendente con el 2 y descendente con el 11, los bronquios principales con el 6 y el 7.
Como les dije que cuando llegamos al nivel auricular, como les dije, acuérdense que las cavidades derechas son anteriores, y aquí vamos a ver en 4 la aurícula derecha y 5 ventrículo derecho. Con el 3 empezamos a ver el ventrículo izquierdo, y con el 2 la aurícula izquierda, que la reconocen, la pueden reconocer fácilmente también cuando vean la llegada de las venas pulmonares, como vemos aquí y aquí. ¿eh? Y el 6, que es el trayecto del origen de la aorta. Y luego terminamos con el nivel ventricular, donde vamos a ver el tabique interventricular, que nos divide por delante al ventrículo derecho y por detrás al ventrículo izquierdo, que tiene además una pared más gruesa y es fácilmente reconocible por ello. Y aquí vemos la vena cava inferior, ya no es la superior, acá tenemos el diafragma, por lo tanto esto es vena cava inferior. Una cosa que hay que tener en cuenta también en el mediastino son los recesos pericárdicos. Son muy frecuentes de ver. Esto es una imagen que está casi siempre visible y que está detrás del callado aórtico, de la aorta ascendente, perdón, que suele tener esta forma, a veces es más redondita, a veces es menos prominente, pero por favor no confundir con ganglios linfáticos. Estos son dos pacientes diferentes. Esto es el receso pericárdico aórtico superior. Hay muchas publicaciones donde están clasificados con estos bonitos esquemas de cómo están distribuidos estos recesos pericárdicos alrededor de las estructuras arteriales principales, pero también de las venas pulmonares. Y les muestro algunos pequeños ejemplos para que ustedes los vean. Por ejemplo, ojo cuando vean una imagen quística en la grasa del mediastino anterior y superior, porque puede tratarse de un receso pericárdico. Miren la densidad que tiene, 0, ahí donde dice promedio es la densidad en unidad de Hounsfield. Aquí es como se proyecta en la proyección sagital. Miren que aquí está el receso superior visible y hay como una prolongación hacia la parte anterior. Y aquí vemos claramente el pedículo que lo une con el receso pericárdico que les mostré recién, posterior a la aorta. Entonces, esto es el receso pericárdico superior y anterior. Por supuesto que ustedes nos van a decir categóricamente sus informes que se trata de esto, porque hay diagnósticos diferenciales que ya vamos a ver. Pero miren esta. Este es un receso pericárdico aórtico superior, también con densidad de agua, 7 aproximadamente, entre los vasos y la tráquea. Y fíjense cuando hacemos la reconstrucción cómo tiene esta forma. Acá parecía un ganglio linfático y acá tiene una forma prácticamente triangular. Por lo tanto, es un receso pericárdico. O miren esta otra. Es muy pequeña, muy laminar, y esta otra estructura que está por delante de la tráquea. Entonces es importante saber diferenciar que esto no es un ganglio linfático, que esto sí es un ganglio linfático, y que se trata, como vemos ahí en la proyección coronal, del receso aórtico superior y posterior en este caso. Ahí está mal puesto, ¿no? Es posterior. ¿De acuerdo? Ese es un ganglio linfático señalado con la flecha. Con la flecha roja está señalado el receso pericárdico posterior, periaórtico, ¿no? Muy bien. Miren este otro, que también es redondito, está justo en la ventana ortopulmonar o en la bifurcación de la rama principal de la arteria pulmonar, que parece un ganglio. Sin embargo, cuando hacemos las reconstrucciones de volumen sagital y coronal, vemos que se trata del receso pulmonar de la arteria pulmonar. Después ustedes recuperen dónde está en el esquema que les mostré anteriormente. Y también aquí hay un paciente que tiene una telectasia en el lóbulo inferior izquierdo y un poquito de derrame pleural. Fíjense en esta imagen, que también tiene densidad agua, 3 unidades Hounsfield, que está pegado al trayecto de la vena pulmonar inferior derecha, que se va hacia la aurícula, que es esta estructura que vemos allí, y en la reconstrucción del coronal del volumen se ve también como una estructura que tiene un aspecto más bien triangular y no redondo, como se ve en una, como si fuese, como sería un ganglio, ¿no? El diagnóstico diferencial entre las estructuras quísticas del mediastino deben incluir, que si se trata de una quística simple, como lo que acabamos de ver, uno puede decir que se trata del receso pericárdico superior, pero también puede tratarse de un quiste epidermoide tímico o de un quiste pericárdico, ¿por qué no? Dependiendo de la localización a donde esté. Si es quística y sólida, tenemos que pensar en linfoma y tumor quístico, como es la segunda imagen que vemos aquí, y si hay septos internos con refuerzo, un tumor de células germinales, como es la imagen inferior que vemos allí. También con la tomografía computada tenemos que hacer la segmentación y tenemos que evaluar muy bien la distribución de los vasos. Recuerden que las estructuras vasculares
cuando no vemos los bronquios y vemos los vasos, también nos pueden indicar cuál es el segmento que estamos mirando. Acá tenemos vasos de trayecto anterior y de trayecto posterior, que corresponden a los segmentos anterior y posterior del lóbulo superior izquierdo, y aquí tenemos redondito hacia arriba el bronquio del segmento apical, o sea, el ápico posterior y el anterior del lóbulo inferior, superior izquierdo. Acá hay un esquema y acá un preparado anatómico donde se pintaron las arterias en rojo y los bronquios en blanco, y fíjense cómo en ambas imágenes se puede ver cómo las arterias siguen exactamente el trayecto de los bronquios y por lo tanto nos sirven como referencia para ver cuál es el segmento que puede estar afectado en una situación patológica. Hay bronquios que tienen trayecto horizontal, que se los describo aquí, que tienen trayecto oblicuo, como se ven aquí, tiene una morfología oval, o vertical, y los vemos redonditos, como si fuesen un anillo, como lo vemos en la imagen de la derecha, y ahí tienen la descripción de los segmentos en los que los vemos de esa manera. Así, oblicuas de ambos lados, para que no se lo olviden, lo vuelvo a repetir. Así se ven las cisuras. Y atención con esto, que es la cisura del lóbulo, de la cisura menor, del lado derecho. Esto es lo que se llama espacio claro del lóbulo medio, y a veces podemos ver a la cisura por su configuración convexa, que puede dar al corte una imagen anular que parece algo patológico, pero observen ustedes siempre que no hay nada alrededor, por lo tanto es una estructura normal. Cisura menor y espacio claro del lóbulo medio. Hoy, con las reconstrucciones que tenemos, a partir de los volúmenes podemos identificar correctamente en las proyecciones laterales a las dos cisuras del lado derecho y a la cisura del lado izquierdo con total nitidez, que nos ayuda a hacer la segmentación. Al igual que en el mediastino, tienen que usar estos 5 niveles para reconocer los segmentos pulmonares. El primero es la tráquea y callado aórtico, el segundo la bifurcación carinal, el tercero el infracranial, el cuarto el del bronquio intermedio y el quinto el basal o de la pirámide bronquial inferior. Si ustedes son ordenados y van desde arriba hacia abajo, siguiendo los niveles de referencia, van a poder detectar correctamente cada uno de los segmentos pulmonares. Aquí lo tienen en un esquema a la izquierda y en una imagen tomográfica a la derecha. Miren en la imagen de la derecha cómo se ven las cisuras oblicuas, cómo llega el segmento apical del lóbulo inferior hasta acá arriba. Pero lo que estamos viendo en general son los segmentos de los lóbulos superiores, que los tiene marcados allí en el nivel traqueal, el primer nivel. Vemos exclusivamente los lóbulos superiores. Recuerden este detalle anatómico que es muy importante. El nivel de la carina, el bronquio que nace hacia la derecha del paciente es el bronquio del lóbulo superior derecho. Aquí con la bifurcación anterior y del segmento bronquio del segmento posterior. Y aquí vemos en el nivel infracarinal el nacimiento un poquito más por debajo. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en la radiografía lateral, bronquio del lóbulo superior arriba, bronquio del lóbulo inferior abajo. Entonces, debajo de la carina, el otro que nace hacia la izquierda es el bronquio del lóbulo superior izquierdo, y ahí lo tienen en el esquema que está puesto arriba a la izquierda. Luego tenemos el nivel de referencia del bronquio intermedio. Este es un bronquio redondo que tiene más o menos 2.5 a 3 centímetros de longitud, que solo conduce aire, pero es muy importante porque si se obstruye ahí, va a dar fenómenos atelectásicos de los bronquios del lóbulo medio y del lóbulo inferior, porque está justo por arriba de la emergencia de los bronquios del lóbulo medio y del lóbulo inferior. A veces tiene esta forma la arteria de trompita de elefante, que nos permite reconocer al bronquio intermedio antes de su bifurcación, más o menos a la altura de esta estructura anatómica que se llama receso pleuroácido esofágico. Hay que tenerla en cuenta también. Pero no siempre vemos a la arteria así, a veces la vemos un poquito más corta, más trunca, de acuerdo al corte que estemos efectuando, y vamos a ver el bronquio más redondito. Luego de que vemos al bronquio intermedio, no hay nada más que ese anillito con contenido de aire. Vamos a ver cómo se bifurca en dos el bronquio de este lado, uno que va hacia adelante y otro que va hacia atrás. Entonces tenemos la cisura aquí, estamos bajo, acá ya no hay lóbulo superior, lo que estamos viendo es parénquima del lóbulo medio. Este es el bronquio del lóbulo medio. Y aquí vemos la emergencia del segmento apical del lóbulo inferior. Nacen así, horizontales, uno para adelante y el otro para atrás. No es el bronquio del lóbulo inferior, es el bronquio del segmento apical del lóbulo inferior. Miren, del lado izquierdo ocurre lo mismo,
Vemos la emergencia del bronquio de la língula y hacia atrás el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Y luego vamos a ver el origen de los bronquios de los lóbulos inferiores, que se van a ver redonditos, en un corte un poquito más inferior. Entonces, para repasar, del lado izquierdo vamos a ver hacia adelante el bronquio de la língula, hacia atrás el bronquio del segmento apical, que lo vemos perfectamente ahí. Eso pasa en este nivel que vemos en el esquema. Luego, ¿qué pasa del lado derecho? Exactamente lo mismo, pero acá tenemos el bronquio del lóbulo medio con el segmento lateral que se va para afuera y segmento medial que se va hacia el mediastino. Y el bronquio del segmento apical o superior del lóbulo inferior derecho que vemos ahí en el esquema. Otro ejemplo más, lóbulo medio, apical del inferior, língula, apical del inferior. Acuérdense, este es el nivel infracarinal. Luego que vemos esto, lóbulo medio y apical, língula y apical, que tienen un trayecto horizontal, como les marco ahí con las líneas, nos vamos a ir un poquito más hacia abajo y vamos a ver todos los bronquios de los lóbulos inferiores. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Siguiendo en forma contraria a las agujas del reloj y poniendo la S aquí, el bronquio que ya nació antes, más arriba, vamos a tener el medial, el anterior, que se va hacia la cisura, el lateral que se va hacia afuera y el posterior que se va hacia atrás. Entonces, siguiendo el sentido inverso de las agujas del reloj, vamos a tener la S del superior, la M de medial, la A del anterior, la L del lateral y la P del posterior. Si lo reemplazamos por la L, tenemos la palabra small o pequeño en inglés, para que se acuerden de cómo están distribuidos los bronquios de ese lado. Del lado izquierdo, fíjense cómo se ven el 7 y el 8, que están divididos ahí, nacen juntos y luego se dividen. El lateral y el posterior es un poquito más simple. Entonces, de esa manera, cuando haya patología, ustedes pueden decir que en este caso hay una lesión en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, o en esta que tenemos lesión en el segmento anterior del lóbulo superior y en el segmento apical del lóbulo inferior, acá está la cisura, del lóbulo inferior izquierdo. O esta, que se llevó la cisura para adelante, entonces es bronquiectasias y atelectasias del lóbulo medio, 4 y 5, están los dos ahí juntitos, bien apretujados. Otra atelectasia de los segmentos 4 y 5, lóbulo medio, que se puede topografiar muy bien con la tomografía computada. O esta otra del lóbulo inferior izquierdo, tenemos separado el margen de la cisura, por lo tanto el 8, el 7 y el 8 no están afectados, sino que se trata del lateral del lóbulo inferior izquierdo, como vemos ahí, en el esquema. Y les muestro un caso para finalizar, para que vean la utilidad de los diferentes métodos. Fíjense aquí cómo esta RX muestra alguna cosa rara acá en las bases pulmonares, pero que sí lo podemos ver bien en la radiografía lateral, cuerpos vertebrales densos, más densos arriba que acá en el medio, y prácticamente densos iguales que en las vértebras superiores. La diferenciación que siempre tenemos que hacer. Desde la guardia, sin preguntar al servicio de diagnóstico por imágenes, enviaron al paciente para hacer una uro-TC por dolor lumbar izquierdo, y el dolor lumbar izquierdo se refería a ese bloque neumónico que había en el lóbulo inferior, con un poquito de derrame pleural que se ve ahí. Miren la neumonía que tenía, muy pegada al diafragma, muy difícil de ver con la radiografía, para los radiólogos de la guardia. Yo siempre me río y le digo que los médicos que están en la guardia, a ver quién hizo el diagnóstico, el radiólogo de la guardia. Nosotros no tenemos radiólogos en la guardia, pero todos se creen radiólogos, y entonces pasaron esa placa radiográfica como si no tuviera nada, porque no conocen, como ustedes sí conocen, que esto es patológico, como les dije al principio. Esa es la tomografía que atestigua que el paciente tenía una neumonía y pasaron esto por un cólico renal, cuando les muestro diferentes imágenes en la tomografía computada, que no hay ni dilatación del uréter, ni ningún cálculo, ninguna manifestación de un problema urológico. Todo estaba dado por esa neumonía muy baja, pegada al diafragma, que le daba la sintomatología. Bueno, esto es como un ejemplo de cómo se deben utilizar en forma adecuada la radiografía. Y les repito, la tomografía es muy importante, pero la radiografía también, y sobre todo siempre exijan que les pidan y les hagan radiografías de frente y de